vuelta y ahora vamos a hablar de la trata de personas con el señor Ricardo Valdés, él es director ejecutivo de CHS Alternativo. Buenas noches, señor Valdés, gracias por estar con nosotros. No, con gusto, muchas gracias. Bueno, antes de empezar, ¿cuál es su opinión sobre esta situación excepcional que se está declarando en 3 distritos del Perú a raíz de la escalada de violencia, ¿no? El hecho de que ahora tendremos un estado de emergencia, es una situación excepcional, y las Fuerzas Armadas estarán justamente dando un soporte adicional a lo que todavía no ha funcionado. A ver, los estados de emergencia son, como bien dice la Constitución, regímenes de excepción. Está el estado de emergencia y el estado de sitio. El estado de emergencia viene siempre acompañado, o usualmente viene acompañado, de la suspensión de derechos fundamentales, como por ejemplo la violabilidad de domicilio, el que no te detengan sin mandato judicial, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de un estado de emergencia? Es darle operatividad a un plan que previamente tiene que haber elaborado las fuerzas del orden, la policía y las fuerzas de inteligencia, porque han encontrado ciertos indicadores, han encontrado ciertos modus operandi, bandas que están enquistadas a cierta parte y que requieren de facilidades justamente para poder golpearlas. En mi opinión, eso no ha ocurrido con esta declaratoria de emergencia, puesto que el propio ministro del Interior hace 48 horas dijo que no le parecía correcto llamar a las Fuerzas Armadas a intervenir, que para eso está la Policía Nacional. En suma, esto no es sostenible en el tiempo, puede ayudar a bajar la ansiedad en la población, puede ayudar a que los alcaldes se sientan un tanto más empoderados, pero va a traer como consecuencia de que el resto de alcaldes de Lima, 40 al menos, van a pedir exactamente las mismas condiciones y el mismo tratamiento, porque el crecimiento de la inseguridad ha sido realmente vertiginoso en los últimos 5 meses. Empezó cuando se declaró el estado de emergencia el año pasado, en febrero del 2022, estando la presidenta Boluarte como vicepresidenta del señor Castillo. Estuvimos varios meses en estado de emergencia, todo Lima y Callao, y en ese periodo fue que empezó a crecer la inseguridad. Interesante. Eso ya es una prueba de que la verdad solamente funciona la investigación criminal, los planes de operaciones y la gestión de la seguridad, que es lo que hemos tenido. Pero lo que queda claro es que el detonante ha sido este hecho que se ha producido el fin de semana y que ha tenido una cobertura mediática relevante y obviamente también está vinculado. 2 hechos, uno a la madrugada de hoy también. Así es, exactamente, y eso obviamente despierta las alarmas. Ahora, en el caso, volviendo al tema de la trata de personas, que es un tema que aquí particularmente hemos tocado varias veces, pero ahora con usted hemos tomado cuenta que hay incluso una legislación que obliga a que el Premier y obviamente también el Parlamento se dé cuenta de cómo va esta situación, y esto se produce el 23 de septiembre de cada año, pero los últimos tiempos no ha sucedido. ¿Por qué? A ver, tenemos una norma contra la trata de personas del año 2007. Somos signatarios del protocolo de Palermo del año 2002. La norma del 2017 ha sido modificada con el tiempo. En el año 2021 ahora se llama delitos contra la dignidad y están incorporadas otras formas de explotación. En el año 2011 inició el Plan Nacional de Acción contra la Trata. Y el año 2012 el Congreso de la República determinó, tenemos un plan que todos los años venga el presidente del Consejo de Ministros y los ministros de Interior y Mujer a dar cuenta de lo que se ha hecho. Eso se cumplió hasta el 2017. Después no se ha vuelto a cumplir. Y eso es un problema porque hemos terminado el segundo plan, que terminó en el 2021. Ahora contamos con una política que tiene 42 servicios de ejecución nacional hasta el año 2030. Pero tenemos un problema. Y el problema es que esta política, como el plan en su momento, requieren de presupuesto. Así es. Y es poquitísimo, ¿no? El presupuesto equivale a 1.12 soles. No. 0.2. 12 céntimos de sol por persona al año. Eso fue hasta el año 2021. El año 2022, ya con la política en marcha, cuando hemos hecho la valoración o la valorización, en todo caso, de los 42 servicios, se requieren al menos 1.150 millones de soles para poner en práctica la política dictaminada por el gobierno. Pensábamos que en el 2022 el dinero iba a llegar en un monto superior a los 4 millones del año 2021, pero lamentablemente solamente se destinaron 5.200.000, 15 centavos de sol por persona al año.
por persona al año para financiar la prevención del delito, la persecución del delito, la atención y la reintegración de las víctimas. Y esto a nivel nacional. Y lamentablemente, según las cifras que tenemos aquí, quienes son objeto de este tipo de prácticas ilegales son mayoritariamente mujeres y niños, ¿no? Todavía siguen siendo poblaciones vulnerables en países como el Perú, y muchas partes del mundo, ¿no? Sí, Perú es un país con mucha violencia, sobre todo con mucha violencia hacia la mujer y hacia la mujer joven. Y yo creo que la expresión de esa violencia es la trata de personas y la explotación sexual en mayor medida, que es los casos que más tenemos en el Perú, pero hay otros casos más. Está la explotación laboral, está la venta de niños. Hay un caso en estos momentos en el Cusco que ha sido terrible, 20 casos de 20 niños aparentemente según el Ministerio Público, la mendicidad forzosa, el trabajo forzoso. Hay etnias que están en estos momentos en trabajo forzoso relacionadas con narcotráfico, con minería ilegal, con otro tipo de tala ilegal de madera. La situación es muy seria y muy grave. Actualmente es la segunda economía criminal después de la minería. Mueve más de 1.300 millones de dólares al año. Una víctima de explotación sexual genera 27.000 soles por lo bajo. Y esos 27.000 soles que genera la víctima versus los 15 centavos de sol por persona al año, nos damos cuenta que hay una gran brecha entre lo que ha destinado el Estado para la política y entre lo que requiere la política, entre lo que rinde la explotación sexual y lo que el Estado invierte para combatir a los tratantes y a los explotadores. Y aquí parece que hay algún tipo de información que no es muy clara, ¿no? Muy evidente, porque justamente los números que estamos manejando ahora en esta entrevista plantea que hay una brecha. ¿Pero por qué? Porque no se evidencia esta situación, porque no se quiere ver la realidad. O sea, algo que también llama la atención, Lima es la región donde hay mayor nivel de trata. Uno podría pensar que es en algunas zonas del interior del país, pero es Lima. ¿A qué se refiere exactamente cuando estamos hablando de esto? ¿A qué tipo de trata? Aquí hay, en general, la trata clásica, que es la explotación de un ser humano por otro. En este caso, la mayor cantidad de víctimas son víctimas de explotación sexual. Ya, prostitución. ¿Sí? No, prostitución no. Prostitución que es para otras personas trabajo sexual. El aprovechamiento de la prostitución es lo que es un delito y está penado. Esta es la explotación sexual, es decir, que es gente que es captada, que es trasladada, que es engañada en el camino, que le ofrecen una actividad laboral como recepcionista, como anfitriona, y que es engañada y es encerrada, explotada y abusada sexualmente. Son dos tipos penales distintos y este tipo penal, que es la trata de personas, denuncias en los últimos 5 años registradas por el Ministerio Público exceden las 25.000. O sea, no es poca cosa. Si nos preocupamos por la seguridad ciudadana, por el arrebato de un teléfono celular, claro, con más razón, ¿no? Obviamente, por supuesto. Por la seguridad de las principales víctimas, que son mujeres y mujeres jóvenes. Y dicho sea de paso, esto es una red criminal, es un tipo de tráfico que tiene, ya lo están mencionando ustedes, niveles económicos importantes que también inciden en la inseguridad ciudadana, porque hay pues estas bandas que entre ellos mismos se cobran venganzas y favores. Sí, lo que ha pasado en los últimos 3 años es que ha cambiado la morfología del delito, ha cambiado bastante. Nosotros trabajamos contra la trata y los delitos conexos y economías criminales hace muchos años, y la víctima era una víctima nacional, era trata interna, peruanas o peruanos explotando a peruanas o peruanos. Ahora lo que tenemos es un conjunto de víctimas extranjeras que se han multiplicado por 500% versus el 2018, y tenemos además victimarios, explotadores también extranjeros, no solamente venezolanos, también hay colombianos y hay ecuatorianos en este proceso. Entonces, esta internacionalización del crimen, de la trata, que ya no solamente es trata interna, también es trata internacional, tiene que generar respuestas diferenciadas también por parte de la policía y del Ministerio Público principalmente. Así es. Bueno, le quiero agradecer muchísimo por esta breve entrevista. Como hemos dicho, otra vez hecho un zoom a esta situación y ojalá que se puedan generar acciones concretas para que el plan que hay
de verdad se cumpla, porque si no vamos a estar haciendo solamente lírica. Esperemos que vaya el primer ministro y los ministros del Interior y la Mujer pronto al Congreso, y que el Congreso, el presidente del Congreso, cumpla con la ley del 2012 y los invite a rendir cuentas. Tal cual, además es parte de la seguridad ciudadana también. Correcto. Este asunto. Muchas gracias. Con gusto. Y bueno, y después de esta entrevista vamos